usted abra su corazón, que apague el teléfono, que lo ponga en modo avión, que no se vaya a distraer, que usted pueda respetar la palabra del Señor y concentrarse y ponerle actitud. Y yo estoy seguro que Dios puede hablarte en esta noche, que es la idea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar de varios temas, pero vamos a empezar a hablar de este primer tema, que es humillación y vergüenza. Escúcheme muy bien. La diferencia entre la humillación y la vergüenza. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser humillados, pero no avergonzados. Es una diferencia enorme ser humillado y ser avergonzado. Y ese es la U o el proceso que Jesús nos enseñó, el proceso de la U. La U es que Jesús, estando a la diestra del Padre, sentado en el trono, en lo más alto, en la posición más alta, digno de adoración, de exaltación, decide hacer el proceso de la U. Desciende, se vuelve hombre, muere en una cruz, baja hasta el Seol, dice la Escritura, hasta abajo, hasta el infierno, y dice que de allí, de su punto más bajo, vuelve y empiece la ascensión hasta que vuelve y llega a su lugar. Ese es el proceso de la U. Empiezas arriba, bajó hasta un punto más bajo y volvió y subió. Y eso es bíblico y se determina como el que, y Lucas lo dice. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 11. Habla de la humillación, que la humillación tiene algunas virtudes. La humillación trata nuestro ego, trata nuestra dependencia. La humillación es bíblica, escuche esto. Hacer el proceso de la U es necesario. Todos tenemos que hacer ese proceso de la U. Todos, absolutamente todos. Aunque considero que es mejor doblarle las rodillas a Dios que doblárselas a algún proceso o alguna dificultad. ¿Cuántos dicen amén a eso? De alguna otra forma pasamos por ese proceso de la U, pero creo que es más sabio cuando uno tiene el Espíritu Santo doblarle las rodillas a Dios y no a los hombres. Doblarle las rodillas a Dios y no a las dificultades. Doblarle las rodillas a Dios y no a los procesos tan difíciles que a veces pasamos. Amén. Lucas 14:11 dice así. Lucas capítulo 14, versículo número 11 dice así. Porque 14:11. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos, escuche esto, que se exaltan a sí mismos, serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Principios bíblicos impresionantes. El que anda buscando exaltación propia, pues va a terminar con el efecto contrario, será humillado, ¿no? Pero el que se humilla voluntariamente será exaltado. El proceso de la U, una decisión voluntaria, el proceso de Jesús de la U, de empezar en el trono, bajar hasta el infierno, imagínense, y volver a subir y tomar su posición. Entonces, este principio es muy claro. Ojo, el que se exalta a sí mismo, el que busca reconocimiento, el que se cree y tiene un concepto más alto de sí mismo del que debe tener, pues de alguna otra forma va a ser doblegado. Pero el que se doblega será exaltado. Por eso la Biblia dice que Él le da honra al que honra da. Él da honra al que honra da. Y ese es el proceso de la humillación, mantenernos siempre con un concepto correcto de nosotros mismos, pero también de las demás personas. Entender de que la exaltación viene cuando has sido procesado, cuando has sido humillado, cuando has doblado tus rodillas, cuando has reconocido a Dios en tu vida. Cuando has pasado por procesos y en esos procesos, en vez de desquitarte con Dios, con el sistema, con la vida, con la injusticia, hay capacidad de humillarse y de reconocerse a Dios. Y yo creo que si usted en algún momento ha pasado por un proceso de estos, creo que también has salido de ese proceso, si no, no estuvieses aquí. Y hablemos de cosas injustas, cosas malucas,
Hemos pasado y no las podemos negar, pero también hemos visto cómo Dios nos ha exaltado y nos ha sacado en victoria. Porque de eso se trata la vida. La vida se trata de cosas injustas, lo hemos dicho muchas veces, de cosas que a veces no entendemos, pero al final el que pasa siendo humillado, el que reconoce a Dios, el que tiene un corazón humilde, al final Dios lo exalta. Dios lo exalta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale al que está al lado, ¿qué quieres? ¿Exaltación propia o humillación? Ese es el principio. Amén. Cuando hablamos de esto, de la necesidad de ser humillados por el proceso de reconocer a Dios, de aprender a doblar nuestras rodillas, por eso aquí se ora 10 minutos antes de cada culto, jueves y domingo, de rodillas, se ora de rodillas. Por favor, no pierda la costumbre de orar de rodillas. Es muy importante orar de rodillas. La otra es la vergüenza. La vergüenza. La vergüenza sí no es bíblica en el sentido de alguien justo. Habla el Salmo de que los hijos de Dios no serán avergonzados. Habla que los hijos de Dios no caerán en vergüenza, que su fe no será avergonzada. Seremos humillados, es una cosa, pero ser avergonzado es otra cosa. Ahora, tenemos claros que pasamos cosas injustas y en medio de esos procesos injustos pasan muchas cosas, pero la promesa es de que al final Dios nos va a exaltar. El que honra será honrado. Dios va a sacarnos adelante en medio del proceso, eso es claro, pero al final tú no vas a ser avergonzado. Puedes pasar por la sombra de valle y de muerte, de vergüenza, de que vas a tener un momento difícil donde todo el mundo te ataca, todo el mundo te acusa, nada sale, pero eso es un proceso. La promesa es que al final tu fe, tu devoción, tu amor, tu entrega, tu servicio, no va a ser avergonzado. No vas a pasar por la vergüenza. Y la Biblia habla de esto. Y quiero hablarles de la vergüenza, de esa palabra que todo el mundo evita. Nadie quiere ser avergonzado. Todos evitamos ser avergonzados. Creo que cuando venimos a los caminos de Dios es algo que también nos toca y nos pasa, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Cuando empecé los caminos de Dios hace como 20 años atrás, a mí me daba vergüenza andar con la Biblia. ¿Cuánto le pasó? ¿Cierto? Ahora ya los muchachos no saben qué es eso porque la Biblia la traen en el teléfono. A mí me daba vergüenza en el medio donde me movía, en el colegio en ese entonces, decir que era cristiano. Porque yo era el más terrible del colegio y ahora ya que cristiano, imagínense. A mí me daba vergüenza. Yo no sé si a usted le pasó, a mí sí me pasó, esa es la verdad. A mí me daba vergüenza exponer mi fe cuando empecé a liderar y que Dios no respaldara lo que yo osadamente creía. Claro que todo el mundo evita la vergüenza, nadie quiere ser avergonzado, nadie quiere ser expuesto, nadie quiere sentir ese tema de la vergüenza. Pero para que no seas avergonzado, tienes que ser humillado. ¿Tienes que qué? Ser humillado. Y vamos a hablar entonces de la vergüenza. Salmos capítulo número 34, versículo número 1. Salmos 34, versículo número 1 al 9. Vamos a leer 9 versículos. Este salmo es impresionante. Al final vamos a escuchar una canción de este salmo. Escuche muy bien, dice así la escritura: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Versículo número 4: busqué a Jehová y él me oyó, dice la escritura, y me libró de todos mis temores. Qué espectáculo. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó
y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, dice la Escritura. Este salmo se escribió en un momento difícil de David, como la mayoría de los salmos, que fue difícil. Era una guerra ahí con Abimelech, un tema ahí bien complejo. Y es obvio, se nota por las palabras de David su estado emocional, pero también se nota un sentido de victoria, de confianza, de entender de que el que busca a Dios, como dice aquí, el que adora a Dios, el que no se deja llevar solo por lo que siente, el que es humilde, el que es manso, el que aprende a sonreír en medio de los tiempos difíciles. Todo eso dice el versículo. El que nunca ha perdido la capacidad de levantar sus manos, adorar, exaltar a Dios en medio del momento difícil. El que el diablo no le robó la virtud de buscar a Dios. Porque es que el enemigo quiere robarte esa virtud de que busques a Dios en los momentos difíciles de tu vida. Y la promesa que dice David en el versículo 4 es: cuando yo busco a Dios, Él me oye. Y cuando Dios te oye, te libra de los temores. El temor a la vergüenza, el temor a los ataques, el temor a la mentira, el temor a que te cuestionen, el temor en que se te levante todo en contra. David pasó por ahí y lo vio. Pero también dice el versículo número 5 que los que miran a Dios van a recibir iluminación, van a ser guiados. Los que miran a Dios van a tener una señal, van a saber moverse, van a saber qué es lo que se viene, por dónde caminar. Hay luz cuando buscamos a Dios. ¿Sabe qué me impresiona con mi esposa? Que lo hablábamos ayer, cómo Dios ha traído una unción de anticipación a este lugar. ¿Qué es una unción de anticipación? Es que Dios habla lo que va a pasar. Y no nos coge por sorpresa, ni lo bueno ni lo malo. Dios ya lo habló. Y cuando Dios lo habló, uno lo enfrenta como tiene que hacer. Porque hay una unción de anticipación. Dios está diciendo qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar. Pero sabemos que aunque vengan momentos difíciles, momentos donde no queremos ser avergonzados, donde no queremos que las cosas paren, sabemos que una gloria mayor viene. Porque no vamos a perder la virtud de los momentos difíciles, dejar de buscar a Dios, señores. Nunca esta casa va a parar la palabra, va a parar la adoración, va a parar el exaltar a Dios, porque ahí viene la anticipación. Y no es en vano que se levantó también el ministerio de intercesión, 5 de la mañana. Quiero invitarlo a que venga aquí a las 5 de la mañana, pague el precio, ore con nosotros, porque es mejor hacer una oración preventiva que una oración curativa. ¿Aló? Cuando buscas a Dios, Dios te escucha y trabaja a tu favor. Una palabra que puede estarse poniendo ahorita muy de moda: conspira a tu favor. Cuando hay oración, cuando Dios anticipa lo que va a hacer, cuando sabemos lo que viene, pero hay alguien orando, hay alguien previniendo lo que viene, hay alguien mitigando los problemas. Y me gusta saber de que no perdemos la capacidad de ver a Dios en los momentos difíciles y de buscarlo. Yo ya le he contado ese testimonio, pero ahorita se me viene a la mente. Recuerdo un día a las 5 de la mañana en este lugar, quedarme después de orar a las 6 de la mañana, y una persona se me acerca y me dice: pastor, me soñé que me iba a matar en un taxi. Él era taxista. Estoy hablando hace muchos años atrás. Y yo le digo: bueno, vamos a orar. Señor, que los ángeles del Señor lo protejan, que vaya de buen camino, que está. Y oramos y oramos. Por ahí de las
3, 4 de la tarde me llama y me dice: pastor, me accidenté, perdí el carro. Y yo digo: Señor, qué vergüenza, Dios no me escuchó. Yo oré y yo creí y le dije que Dios lo iba a rescatar, que Dios lo iba a prometer. Como decía el pastor Larry en uno de esos tantos temas que le hemos escuchado buenísimos, que él tiene la unción de la muerte. Él lo llevaban a orar por la gente y la gente se moría, hermano. Y me acordé yo de eso. Pero Señor, yo acabo de exponer mi fe y creer que tú lo vas a proteger. Si tú estás hablando que algo puede pasar, mi deber es orar por la gente, creerle a Dios que Dios va a hacer algo. Que si Dios está mostrando que te vas a accidentar, un ejemplo, oremos. Hagamos una oración preventiva, una intercesión preventiva. Y llegó aquí todo frustrado, perdió el taxi, todo esto, y viene a buscarme. Yo qué le digo a este tipo, yo me escondía, yo no lo quería ver. Estaba avergonzado, estaba muy avergonzado, se lo digo honestamente. Y ya no lo podía evitar más, y entonces él reclamándome, y yo así. Y cuando uno está entre la espada y la pared, hemos aprendido, y Espíritu Santo, ayúdame. Me siento avergonzado por creerte, me siento avergonzado por hacer lo correcto. ¿Cuántos le han pasado? Me siento avergonzado por querer obedecer la palabra, me siento avergonzado. ¿Cuántos no hemos pasado por allí? Y recuerdo que el Espíritu Santo es tan lindo que llega y me dice: pregúntale por qué está vivo si debería estar muerto. Cuando eso viene acá a mi cabeza, a mi mente, se me metió una unción del Espíritu Santo. Y le dije: lo que soñaste era que te habías matado en el taxi. Y aquí estás contando la historia. Lo que pasa es que a veces nos cegamos mucho. Yo creo que si no oramos en la madrugada, tú no estarías contando la historia. Pero estás más pegado en que te accidentaste y perdiste el taxi, lo entiendo. Pero recuerda que el sueño fue que estuvieras muerto. Entonces no digas que la oración no funciona. Lo que pasa es que no siempre funciona o pasa como nosotros queremos. Cuando le dije esto, este hombre abrió los ojos y empezó a llorar y quebrantadísimo y dándole gracias a Dios. Porque literal fue un milagro, no sé qué pasó ahí, cómo fue el tema, pero él se dio cuenta que eso era para que se muriera. Y eso es lo que hace cuando uno busca a Dios. Creemos que hay vergüenza, pero no es vergüenza, señores. Es proceso, es derramar el alma, es entregarnos a Dios, es dejar de ser dependientes y depender de Él, es dejar de ser independientes y depender de Dios. Así que yo creo que buscar a Jehová, Dios te escucha. ¿Cuántos dicen amén? Dios te libra, Dios te alumbra, Dios te muestra, Dios te dice el camino por el cual tienes que andar. Pero también dice el versículo 5: sus rostros no serán avergonzados. Y quiero decirte esto de parte de Dios: es mejor ser humillado que avergonzado, porque cuando te humillas y te entregas a Dios, no serás avergonzado. Dice la Escritura que sus rostros no fueron avergonzados. Pasaron por momentos difíciles, pero no serás avergonzado. Vamos, levánteme su mano porque me están empezando a dar ganas de predicar. Quiero decirte que mientras estés buscando a Dios, mientras estés haciendo lo correcto, mientras estés buscando al Señor, mientras estés entregándole todo de ti, mientras estés humillado, humilde, sencillo, buscando al Espíritu Santo, podrás pasar por sombra de valles, podrás pasar por gente que te critica, podrás pasar por momentos difíciles económicos, podrás pasar por la enfermedad, pero he venido a decirte que si te mantienes buscando a Dios, Dios no va a permitir que seas avergonzado. En el nombre de Jesús, toda vergüenza que te haya visitado, toda vergüenza que ya se haya visitado tu familia, toda vergüenza que haya tocado a tu vida, a tus hijos, en el nombre de Jesús, hasta hoy eres avergonzado, porque los que buscan a Jehová serán alumbrados. Vamos, denle ese aplauso fuerte.
Alguien tiene que creer que Dios está en el asunto. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. No dejes que nada en este mundo te robe la virtud de buscar a Dios. Estoy aterrado, hermano. Como cada vez que pasa algo, lo primero que haces es dejar de orar, dejar de creer, dejar de congregarte, dejar de ir a la palabra. Todo conspira en contra de tu relación con Dios. Todo conspira para que no tengas intimidad con Dios. Todo conspira para que no vayas a la palabra. Todo conspira para que lo que empieces no lo termines. Hoy vencí un gigante tremendo, quiero contarle. Vi por allá unos libros que me compré hace unos meses atrás. Me compré como 5 libros. Y había uno que lo había dejado a mitad. Y yo dije, hoy me lo termino de leer todo. Porque hay que romper esos ciclos de dejar todo a medias. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que empieza cosas y no la termina. Hay gente que empieza un libro y no lo termina. Hay gente que empieza sirviendo y se va. Hay gente que se congrega una semana y ya no se congrega más. Todo tiene importancia en tu vida, menos lo que realmente importa. Todo conspira para que tú seas una peor persona. Todo conspira para que tú no tengas ritmo con Dios. Todo conspira para que empiece todo muy bonito, pero al final te canses y abandones el camino. Así que en el nombre de Jesús vamos a salir de ese letargo espiritual de que lo que no empezamos, lo que empezamos no lo terminamos. De ese letargo espiritual de estarnos desquitando inconscientemente con Dios y echándole la culpa de todo. No funciona así, que tú estés en un problema y dejes de orar. Tabla del 1, lo hemos hablado 1000 veces. Si estás en un problema, busca más a Jehová. Ahí está la dirección. Pastor, es que estoy angustiado, es que usted no sabe lo que estoy pasando. La gente siempre piensa que uno vive no sé dónde, como que uno no pasa problemas también. Mire lo que dice el texto. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y qué pasa cuando la gente clama y cuando Dios sale a tu encuentro? Dice la Biblia, me libró de todas mis angustias. Es decir, este hombre buscaba a Dios angustiado. Salmo 103 también lo muestra. Dice, alma mía, busca a Jehová. No se te olvide tus beneficios. Claro que estaba angustiado, claro que tenía temor, claro que estaba en un momento emocional difícil. Pero a veces somos demasiado emocionales. A veces somos demasiado apegados a las emociones, a las personas, a lo que hicieron, a las cárceles, a lo que hablamos, lo que hemos dicho. Y cuando se acerban las emociones, quedas deshabilitado para tomar decisiones. Pero la primera decisión que ya tomaste fue dejar de buscar a Dios. Porque si no estás de acuerdo, deja de buscar a Dios. Porque si las cosas no salen como Dios te ha dicho, deja de buscar a Dios. Porque si te sientes deprimido, deja de buscar a Dios. Porque si estás enojado, deja de buscar a Dios. Porque si no te salió bien las cosas, deja de buscar a Dios. Porque si estás feliz, se te olvidó Dios también. Y David nos enseña de una forma magistral cómo se busca a Dios cuando se está angustiado. ¿Cómo se busca a Dios cuando las cosas no salen bien? Porque aprendió que cuando Dios habla, la angustia se va. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo de mi pastor en Costa Rica que me decía, cuando me había enojado, me decía, le falta oración. Porque cuando usted va y no pierde la virtud de buscar a Dios, ahí te regulas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí te regulas. Dios es experto en librarte de tus angustias. He dicho que Dios es experto en librarte de tus angustias. He dicho que Dios sale a tu encuentro. He dicho que Dios puede con lo que estás sintiendo. He dicho que Dios puede con lo que está pasando dentro tuyo.
tranquilo, alaba a Dios, busca a Dios. Todo está bien si estamos en las manos de Dios. Si tienes una palabra, lo tienes todo, iglesia. Si buscas a Dios y Dios te habla, lo tienes todo. Pero se lo he explicado 1000 veces. Uno va a Dios angustiado y uno siente que no pasa nada. Uno va afligido y uno siente que no pasa nada y no pasa nada. Por supuesto que usted siente que las cosas no pasan, pero pasan. Tienes que ver que algo pasa cuando buscas a Dios. Él aligera nuestra carga. ¿Cuántos se acuerdan de esa prédica? Él aligera tu carga. Él te hace fuerte para que la puedas llevar. Todo lo que puedas vivir sin Dios te va a matar, te va a destruir. Pero todo lo que vivas con Dios te va a hacer una mejor persona, te va a hacer más fuerte, te va a hacer un mejor pastor, una mejor líder, un mejor cantante, un mejor padre, un mejor hijo. Te va a hacer mejor. Porque Dios nunca avergüenza a sus hijos y los libra de sus angustias. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto me encanta porque hemos estado hablando del tema angelical. Acá en la intercesión, versículo número 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor. Los ángeles, los hemos dicho, los ángeles son servidores de Dios, son los ejecutores de la voluntad de Dios. Los ángeles, por más de que quieran negarlo, la gente que no entiende lo espiritual. Sé que se le dio un mal manejo anteriormente. Sé que la gente terminó adorando a los ángeles, hablando con los ángeles. Entiendo que todo eso se dio, y por cuanto se le dio mal manejo, entonces nos privamos de trabajar con los ejecutores, con los que hacen la voluntad de Dios, con los siervos de los hijos de Dios, dice Hebreos. Pero es una realidad, señores. Si usted cree que hay demonios, hay ángeles. Si usted cree que hay mal, también hay bien. Si usted cree que hay un diablo, también hay un Dios que está por encima de ese diablo. Si usted lo ha visitado fuerzas oscuras, también te puede visitar entes que vienen de parte de Dios, de los cielos. Y es una realidad, iglesia. Los últimos tiempos, Apocalipsis, todo habla de los ángeles, los ejecutores de la voluntad de Dios. Pero también es cierto que a cada uno se nos ha asignado protección especial. Lo que pasa es que no lo dimensionamos, no se habla mucho del tema. Pero hay un ángel que viene de parte de Dios que acampa alrededor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? No estás solo, decía un pastor. Ellos están aquí no para adorarlo, sino para adorar con nosotros al Padre Celestial. Están aquí para ejecutar la voluntad de Dios. Hay un ángel de parte de Dios que ha sido asignado a tu vida para protegerte, para guardarte, para librarte de todo mal. Y no es que el ángel tenga poder por sí solo, es que Dios lo mandó a protegerte, a guardarte, a estar contigo. Hay un ángel de guerra que está peleando tus batallas y tú no te das cuenta. Tú crees que estás solo, tú crees que tú caminas solo, tú crees que cuando todo se te viene estás solo. No, señores, hay un ángel que está acampando alrededor tuyo. Hay un ángel que se para detrás de ti para protegerte, para cuidarte, para brindar asistencia de parte del cielo para tu vida. Así que no temas, porque aunque sientas que vas por la sombra de valle de muerte, señores, Dios envió un ángel para protegerte. Dios envió un ángel para no permitir que te sientas a la deriva. Pero hay condiciones. Los que le temen. Los que le temen. Por eso nunca dejaremos de hablar de santidad, de temor. Pastor, ¿qué es temor? Éxodo 20:20. ¿Para qué sirve el temor? Cuando decimos que tememos a Dios, porque el que le teme a Dios tiene asistencia angelical. Punto. Sencillo. Los que tienen asistencia angelical son aquellos que tienen temor. ¿Y qué es temor? Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Parece un trabalengua. Primero dice que Él vino, les dice no teman, y después dice Dios vino para que teman. Otras traducciones dicen no tengan miedo, porque Dios, ahí está, nueva traducción viviente, no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta forma para ponerlos a prueba y que su temor hacia Él les impida pecar. Dios se presentó y la gente le dio miedo. Le dijo a la gente, no, Dios no vino para que usted tenga miedo. Dios vino para que usted tenga temor. ¿Y qué hace cuando hay temor? Por eso cuando hay temor de Dios dice, usted no peca. Usted no cae tan fácil. Usted no retrocede. Usted no se entrega tan fácil a la tentación. Usted lucha, usted se pone los guantes. Usted pide asistencia del cielo, pero no se rinde tan fácil. Yo no cuestiono de que usted tenga algunas cosas que tenga que mejorar en su proceso, pero hay gente que se rinde muy fácil. Cuando el temor de Dios está para impedirte pecar, cuando hay temor de Dios usted no hace las cosas mal, cuando hay temor de Dios usted lucha en su mente, cuando hay temor de Dios usted no lo hace porque sí, así de fácil, señores. Y cada vez que Dios está viendo esa actitud en tu vida, que tienes un temor reverente, que tú quieres respetar a Dios en tu mente, quieres respetar a Dios con tus manos, quieres respetar a Dios cuando tu esposa no está, quieres respetar a Dios en tu celular, cuando Dios sabe que hay alguien que quiere respetarlo, que no cede tan fácil al pecado, dice, ahí está mi ángel, el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo, te guarda, te protege. Podrán venir muchos ataques a tu vida, pero alguien que no se rinde tan fácil al pecado tiene un ángel que lo protege. Uno de los libros más impresionantes que yo me he leído, que no le voy a decir el nombre porque ese libro, si usted no está bien, grabe ese libro. Habla de la historia de una bruja. Yo lo he contado aquí varias veces. Y esta bruja se doblegó porque ellos se doblegan espiritualmente, salen. Dependiendo del rango de la bruja, ellos pueden tomar distancia. Es decir, si es una bruja de alto rango, se puede distanciar kilómetros de su cuerpo, doblegarse. Pero cuando están empezando en el tema, las brujas se despliegan en el barrio, en unas cuadras y todo eso. De hecho, yo le he contado, hace unos años atrás tuvimos una experiencia cuando vivíamos acá en Bosques, terrible. Fui a ministrar a una persona que estaba con un tema de brujería. Había una bruja que venía de México y hablaba mexicana, y había otra que venía de Medellín. Cuando yo me di cuenta que sabía que estaba hablando con brujas de alto rango, se doblegaban. Y esta bruja, dice la Biblia, que se doblegó con un poco de brujos más y fueron en la madrugada a matar a un pastor, a su familia, porque el pastor estaba predicando, Dios lo estaba usando para hacer algo, y eso era impedimento para su maldad. Y cuando ellos llegaron a matarlos, a hacer las cochinadas que hacen los brujos, se dieron cuenta que alrededor de esa casa habían unos gigantes con alas. Los llama a los ángeles eslabonados, que también son los ángeles protectores. Y estos ángeles estaban hacia afuera, dándole la espalda a la casa, rodeando la casa, y eslabonado significa que se hacían así. Y esta bruja, como era una bruja poderosa, dice el libro, entraba y los ángeles se reían y las desafiaban a entrar, pero la bruja no podía. Y le decían, ¿quiénes son ustedes? Que yo no sé quiénes son ustedes. Porque yo no puedo tocar a esas personas y yo he matado a varias gente. Y ahí fue donde empezó su proceso de conversión, cuando se dio cuenta que había alguien que tenía más poder que el Dios que ella le servía y que la odiaba. Yo creo en eso. Creo que cuando alguien busca a Dios, creo que cuando hay temor de Dios, hay ángeles que acampan alrededor de nosotros y nos defienden. No sabes cuántas batallas están librando los siervos que Dios ha puesto a tu favor. No sabes de cuántas cosas te ha librado Dios y usted ni cuenta se ha dado. Por eso le digo, confíe, viva para Dios, sirva a Dios, cuide su corazón.
no se rinda ni se entregue al pecado así tan cobardemente. Estos pastores, cuenta la historia del libro, que ni cuenta se dieron. Estaban tomando cafecito, estaban comiendo, estaban viendo peliculitas, estaban felices y no sabía todo lo que estaba pasando espiritualmente. Por eso la Biblia dice que Él manda a sus ángeles a acampar alrededor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Y te defienden en el nombre de Jesús. Dice el versículo número 8, en Reina y Valera, Salmos 34, 8. Gustad, disfrutad. 8, Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Dígale que está al lado, dichoso si le crees y confías en Dios. Hay gente que cree hasta cierto momento, o cree que cree pero no cree. Y hay gente que cree pero no confía. Hermano, si usted cree y confía, usted ora creyendo, pero cuando está en el ejercicio tienes que confiar. Dios hará todo lo que tú no puedas hacer. Usted haga lo posible, que Dios hace lo imposible. Y cuando estás en la línea de lo imposible, que no puedes hacer nada, te toca confiar. Y hay gente que cree pero que no confía. Ya se fue el tiempo. Ejemplo. Yo oro por mi hija. Yo creo que Dios asiste a mi familia. Pero cuando sale a estudiar, no confío en que Dios la puede guardar de un accidente. No confío que mi hija también Dios la protege y que cuando yo no estoy cuidándola, Dios la está cuidando. No confío de qué está pasando en el colegio. Es como el que ora por su esposo que sale a trabajar en la moto y mantiene deprimida porque todo el tiempo está pensando que su esposo se va a matar en la moto. Entonces, como que no funciona, porque hay cosas que no puedes hacer, y cuando llegas al punto de que ya no puedes hacer nada, confía. Ay, ¿qué estará haciendo mi hija? No puedes hacer nada, confía. Es que te toca salir en la moto. Yo le he dicho a la gente, vea, la protección de Dios llega hasta donde pierdes la prudencia. Si usted es imprudente, hasta ahí tiene. Repito, la protección de Dios llega hasta donde llega la prudencia. Cuando la gente se sale del temor y es imprudente, está a la deriva. Es decir, si yo tengo que ir a 100 kilómetros por hora en el carro y voy a 130, no venga usted acá de cabezón a decir que Dios tiene que protegerte cuando usted está siendo imprudente. Repito, así funciona. La protección llega hasta donde llega tu prudencia. Pero si yo voy a 100 como dice la norma, yo tengo que ir confiado. Yo no puedo ir con miedo que me van a robar, que me van a asaltar, que me van a violar, que yo no sé. Hay gente que tiene un pavor y quiere ministrarte miedo que yo no lo permito. A mí si algo me da rabia es eso. Y mi esposa lo sabe. Ay, que miedo de qué. Ay, es que nos podemos accidentar. Ay, ¿qué es esa falta de confianza, señores? Usted manténgase sabio y prudente, y hasta donde llegue su prudencia, créale a Dios que Él tiene el control de tu vida y que Él te protege. Pero si usted se sale de la prudencia y empieza a hacer cosas que no están bien, obvio que va a ir mal. Entonces hay gente que por imprudente les pasa cosas, y que ¿dónde estuvo Dios? Dios estuvo hasta donde fuiste prudente. Porque queremos manipular a Dios. Pero cuando te mantienes en el lugar correcto, en la velocidad correcta, dentro de lo prudente, hay que confiar. Señores, si a usted le toca caminar
Confíe. Si a usted le toca manejar un carro a medianoche o una moto a medianoche que salga del trabajo, confíe. Si sus hijos tienen que ir a estudiar y hasta allá no puede llegar tu sobreprotección, confía. Pero la gente mantiene con un pánico escénico que yo digo, ¿dónde está la confianza en Dios? Todo el tiempo pensando mal, y es que lo van a matar, y es que esto, y es que lo otro. No, entiende, hay un ángel de Jehová que acampa alrededor tuyo y de los tuyos. Si eso no es suficiente para entregarle a Dios el control, colóquese de pie, por favor. Esther capítulo número 9, versículo número 1. La historia rápidamente. Alguien había decretado algo malo para el pueblo. Había un Amán que quería destruir el pueblo de Israel. Y sabe, cuando uno hace la transición de una iglesia profética, que es lo que estamos haciendo, uno sabe que se empieza a enfrentar a enemigos más grandes. Uno sabe que se empieza a meter en otros lugares. Por eso el ataque, por eso tanta cosa que se ve en el ministerio. Y se levantan enemigos porque tus enemigos son del tamaño de tu nivel. Por eso Dios no permite que usted sea tentado más de lo que usted puede soportar. Es un principio bíblico. Entonces quiere decir que todos los enemigos que tú tienes están al nivel de ser derrotados por ti. Jamás Dios te va a poner a pelear con un enemigo que no esté a tu nivel. Pero cada vez que creces de nivel, también tienes nuevos enemigos. Y esos enemigos todo el tiempo conspiran, todo el tiempo quieren atacar tu relación con Dios. Todo el tiempo piensan mal. En algún momento les cambia el corazón, en algún momento usan al más frágil, al más orgulloso, en algún momento usan hasta la propia familia. Pero cuando empiezas a caminar, el principio es claro. Por eso quiero decirte, amada iglesia, lo que estás viviendo, puedes con eso y un poquito más. Yo conozco gente como Marlene y Marulanda que ha pasado una vida de admirar. Tuve el privilegio de ver cuando su hijo murió. Estuve allí. Y yo pienso en gente que les pasa cosas terribles. Con todo respeto, Diego y su esposa, ustedes son de admirar mucho para nosotros. Porque el proceso que han pasado con su hijo, yo digo, yo sería capaz. Yo sería capaz de hacer lo que hizo Marlene, lo que hace Diego y su esposa. Pero si algo tengo claro cuando yo veo que hay gente que le toca una vida dura, hermano, ¿sabe qué pienso yo? Esa gente es más fuerte que yo. Porque los enemigos que le toca enfrentarlos están al nivel de ellos. Quiere decir que esa gente es muy fuerte. Quiere decir que esa gente puede con lo que la vida le tocó, el enemigo, Dios, como le dé la gana verlo, pero pueden. Quizás tú te pones a pelear las batallas de otros y te queden grandes. Así que ten claro que todo lo que te está pasando está a tu nivel de ser vencido en el nombre de Jesús. De otra forma, Dios no permitiría que pase lo que está pasando. Pero lo cierto es que hay conspiración. Lo cierto es que el enemigo quiere verte mal. Lo cierto es que el enemigo quiere verte destruido. Y se levantó Amán, terminando la historia, se levantó Amán y hizo una conspiración para matar todo el pueblo de Israel, para avergonzar al pueblo de Israel. Pero adelante le salió Mardoqueo, un hombre que se humillaba delante de Dios, una mujer que aceptó el llamado de Dios. Y dice la escritura, versículo número 1, Esther capítulo 9, versículo número 1, y con esto terminamos, se lo prometo.
Así que el 7 de marzo, ¿por qué fechas estamos? En estas fechas el pueblo judío celebra esta fiesta. La fiesta donde recuerdan lo que usted va a leer aquí. Los 2 decretos del rey entraron en vigencia. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. No, si yo digo esto en otra iglesia, la gente tumba el techo. 7 de marzo y estamos ¿a qué? A 12, la semana pasada fue. El pueblo judío recuerda a través de una fiesta que para estas fechas tenían que estar muertos, que para estas fechas tenían que estar siendo dominados por sus enemigos, los que conspiran, los que se levantan en tu contra, los que vienen con enfermedad, los que vienen con división, los que vienen con fracaso en el matrimonio, los que vienen a querer matarte, a querer destruirte, a querer dominar. Para esta fecha había una conspiración para tu vida. Tú no deberías estar aquí, deberías estar muerto, deberías estar en un hospital, deberías estar enterrando a tus hijos, deberías estar siendo avergonzado, deberías estar enfermo, tirado en una cama. Para esta fecha el enemigo había conspirado algo contra ti. Pero para esta misma fecha el pueblo recordaba que Dios hizo todo lo contrario a lo que sus enemigos pensaban que iban a hacer. Ellos pensaron que iban a dominar, pero fueron dominados. Ellos pensaron que iban a acabar con nosotros, pero nosotros en el nombre de Cristo acabamos con ellos. Y hoy celebramos que sucedió todo lo contrario. Sucederá lo contrario. El enemigo quiere ver la iglesia acabada. Sucederá lo contrario. El enemigo quiere verte firmando la carta de divorcio. Sucederá lo contrario. El enemigo quiere verte otra vez allá en el mundo. Sucederá lo contrario. El enemigo quiere verte arruinado por ahí pidiendo prestado. Sucederá lo contrario. El enemigo quiere verte derrotado. Sucederá lo contrario. El pueblo judío celebra y recuerda que hubo un ángel que acampó alrededor de ellos y los defendió. Si estás parado hoy aquí, es porque sucedió lo contrario. Si no, deberías estar en un cementerio. Si no, deberías estar en un hospital. La mayor prueba de que Dios está con nosotros es que todavía estamos vivitos y coleando. Que aquí estamos levantando las manos. Que aquí estamos humillándonos delante del Rey. Que aquí estamos entregando nuestra vida y diciéndole: Señor, aunque pasemos por las maduras, las difíciles, aunque nuestro corazón se enfrente con injusticias, con comentarios de gente, con gente que le cambió el corazón, con gente que te atacó, con enfermedades que vinieron, con problemas económicos, que tu mujer se levantó, que tu hijo se enfermó, que el otro dijo, que el otro, aunque se levanten contra ti, no temerá tu corazón, no temerá tu corazón, porque hay una palabra para ti este día. Si te humillas pues delante de Dios y lo buscas con todo tu corazón, Él se despertará por ti. Él saldrá a tu encuentro. Él te buscará, Él te iluminará, Él te guiará, Él te mostrará el camino por el cual tienes que andar. Y cuando cuando Amán dijo: voy a destruirte, sucederá lo contrario. Cuando Amán dijo: voy a matar a tus hijos, aquí están alabando a Dios. Cuando Amán dijo: voy a acabar con tu matrimonio, mira, aquí la tengo al lado mío. Sucedió lo contrario, porque hay alguien que le cree a Dios. Alguien tiene que celebrar que ha sucedido lo contrario. El enemigo quiso acabar con mi ministerio y aquí estoy predicando para la gloria de Dios. Sucedió lo contrario. El enemigo quiso acabar con mi matrimonio. Aquí estamos juntos sirviéndole a Dios. El enemigo quiso que yo no criara a mi hija y la veo despertar todos los días.
El enemigo quiso acabar con cosas. Sucedió lo contrario. Y así seguirá pasando, señores. Cuando se levante 1, 2 o 3, ahí viene victoria. Por eso, iglesia, no te angusties, que el corazón no se te hiera, que no quieras coger la justicia por tus propias manos, porque a mayor conspiración, a mayor enemigos, mayor gloria viene para esta casa. Y hay una palabra acá adentro. Y esto es fe, y que Dios no me deja avergonzar. Dios nos habló a mi esposa y nos dijo: de 300 saldrá otro dígito. De 300 pasaremos a 3000. Porque guardamos esto. La gloria no va a parar mientras estas rodillas se doblen. La gloria no va a parar mientras no perdamos la virtud de buscar a Dios. Alguien tiene que buscar a Dios. Levánteme sus manos, por favor. Dice el Salmos 34: busqué a Jehová. Los que clamaron a Jehová, la canción, no fueron avergonzados. He venido a decirte que has venido a Dios para ser humillado, pero nunca avergonzado. Nunca avergonzado.